Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer volver a estar con ustedes nuevamente. Diciembre va a ser un mes productivo para trabajar sobre el tema Watchtower y todo lo que implica las falsas doctrinas de la Watchtower. Hoy quería hablar un poco sobre lo que ellos llaman apostasía. O sea, quería hablar un poco acerca de mí y de muchos compañeros que estamos trabajando para desvelar las doctrinas y enseñanzas falsas que se originan en esta secta. Vamos a leer de su propia Biblia en la carta de Judas. Judas, esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago. O sea, Judas el medio hermano de Jesucristo. En el versículo 2 dice que misericordia y paz y amor les sean aumentados. Amados, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, se me hizo necesario escribirles para exhortarlos a que luchen tenazmente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho han estado señalados por las Escrituras a este juicio. Hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Vamos a parar ahí. Mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres. ¿Dónde se han metido? Según Judas, se han metido disimuladamente dentro de la congregación. Usted, querido amigo apóstata, y yo, como también apóstata de la Watchtower, pero no de Dios y Jesucristo, no estamos metidos disimuladamente dentro de la congregación cristiana. Nosotros somos contestatarios, estamos fuera de esa organización. Nosotros no estamos dentro. Quiere decir que nosotros no estamos fomentando conducta relajada y que demuestran ser falsos. Porque es bien sabido por todos nosotros que dentro de las congregaciones hay conducta relajada. Es bien sabido, es conocido los tejes y manejes cuando, por ejemplo, en mi última congregación, el presidente, que en su momento era el presidente de la congregación, se estaba pinchando a una hermanita solapadamente, mientras era casado y tenía esposa. Y en la congregación reinaba un espíritu de vigilancia, de sospecha, de escuchas, porque había unas cosas ahí. Me tocó ir a esa congregación porque me tuve que mudar y venían a mi casa los siervos ministeriales, recién llegados a esa congregación, todos los siervos ministeriales, a quejarse sobre el control y sobre la poca libertad que tenían y cómo eran perseguidos por el cuerpo de ancianos que había en ese momento. Los siervos ministeriales de su tiempo, que casi todos vinieron a mi casa en su momento, tenían razones fundadas.
Pues el suscrito fue a hablar a la sociedad sobre este tema. Pero ¿qué pasa? La congregación esta, que tenía todo ese sistema ahí, que después a instancias de ir se fue descubriendo y se hubo que remover a este degenerado que tenía a esta congregación subyugada, pero no solamente él, sino otros. La congregación era productiva, señores. La gente iba al ministerio del campo y predicaba mucho. Algunos iban al grupo, predicaban, pero no iban a las reuniones. Pero eso sí, los resultados, ustedes ya saben que esto se maneja como un visitador médico. El visitador médico visita al profesional, el profesional receta y después la zona da un rendimiento en facturación de todas las farmacias y la matriz sabe que el visitador médico está haciendo un buen trabajo con los profesionales porque las ventas aumentan. En este caso es igual. La Watchtower tenía unas cuentas impresionantes porque era una congregación predicadora, pero adentro había un mal ambiente. Había lo que dice aquí Judas, hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada. Fui a hablar con la Watchtower, con la sucursal, y uno de los que eran del comité de sucursal me dijo, pero tú no eres la espada de Jehová. Ah, yo no soy la espada de Jehová. Le digo, no, no soy la espada de Jehová. Yo simplemente soy un testigo más que te viene a decir lo que está pasando ahí y las quejas que recibo. Pues no hicieron nada. Me dice, bueno, cuando vaya el superintendente del circuito, dile que te vaya a visitar. Viene el superintendente del circuito, un atrofiado mental, un gilipollas. Le doy la documentación sobre el tema y como era amigo del secretario de ese momento, no me la quiso recibir. Me dijo, no, 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 ¿qué le moviste el piso? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en realidad no me quiso tomar la documentación que acreditaba mis dichos. Bueno, para vuestro consuelo y para el mío, es que no deseamos nosotros el mal de nadie, pero se ve que Dios está activo. A los 6 meses este hombre le dio una cosa de esas que le dan en la cabeza, le dio y quedó hablando mal. No me gusta esto, pero hablando mal. El hombre quedó tarado y lo tuvieron que sacar del servicio. ¿Por qué? Porque han tornado la bondad inmerecida de nuestro Dios para conducta relajada. Sigue diciendo Judas, deseo recordarles, a pesar de que saben estas cosas de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe, y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. Los ha reservado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad. Y después dice en el 10, sin embargo, estos hombres están hablando injuriosamente de todas las cosas que realmente no conocen, pero en cuanto a todas las cosas que sí entienden naturalmente como los animales irracionales, en estas cosas siguen corrompiéndose. En el versículo 14, el 15 dice, para ejecutar el juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente. Estos hombres, los que están adentro, son murmuradores, quejumbrosos respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos. Y su boca habla cosas hinchadas, a la vez que están admirando personalidades. Estos
Usted puede leer la carta de Judas y estos en sus reuniones, en las reuniones en las cuales son aceptados, porque están dentro, van a las reuniones y van a comer juntos. Y cuando comen juntos, comen sin moderación y son un tipo. Y estos son los que se llevan cautivas a las mujeres, dice. Y mire, si vamos a contar las cosas que sabemos de adentro, perderíamos días y días y días hablando de cosas corruptas y porquerías que hay dentro de esta organización. Pero ahora me gustaría a usted, testigo de Jehová, que piensa que el esclavo fiel y discreto, o sea, los 7 señores que están por allá, ¿cómo es que se llama ese lugar ahí donde están estos? Warwick, ese lugar que compraron ahora que tiene lagos y que tiene cosas y que viven ahí. Estos señores que según la mayoría de los adeptos son disculpados permanentemente en sus equivocaciones y en sus errores. Y cuando nosotros le decimos las realidades, el que está adentro los disculpa. Bueno, son humanos, se equivocan. Son hombres como usted y como yo, que podemos hacer cosas horribles. Pero una cosa es usted y yo, que hagamos cosas que no estén muy bien, que usted y yo nos afectemos solamente nosotros y no jodemos a más nadie. Pero estos señores están jodiendo, hablando mal, jodiendo a millones de personas. Mire, veamos un texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. En su Biblia. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Venga, vamos a repetirlo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese. Usted y yo, que creemos en Jesús y que amamos al que hizo nacer a Jesús, somos hijos de Dios. Nosotros no somos una basura más de este mundo, ni los hijos de Dios son solamente esos 144.000 y esos señoritos que están sentaditos allá en Warwick, mandando y ordenando cosas en sus vidas. La Biblia lo dice. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Qué tal? ¿Y qué pasa? Los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen patente solamente por un hecho: el que no ama la justicia. Y créame, la justicia no está ahí. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, no tienen condenación los que están
en unión con Cristo Jesús. Oiga, mire, estoy leyendo de su Biblia. Pablo dice, ese tan admirado apóstol por la Watchtower, por lo tanto no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Apóstata quién? Apóstata, minga apóstata. Los apóstatas están en Warwick. Los apóstatas son esos que agrandan sus graneros y que utilizan a sus hermanos. Esos son los apóstatas. Esos que construyen, venden, a costa de la gente. Porque, dígame, ¿cuántos edificios tenía Jesús? ¿Y cuántos edificios mandó construir? Si el Hijo del Hombre no tenía dónde apoyar la cabeza, las zorras tenían cuevas en los campos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Me van a decir a ustedes a mí que nosotros somos apóstatas? Los apóstatas son los que están dentro de los testigos de Jehová, que van a comer con ellos, que están con ellos, que se toman las mujeres de unos y otros, y que tienen conducta relajada dentro de la propia organización que ellos llaman teocrática de Dios. Pero mire, vamos a ver una cosa y vamos a terminar, porque esto lo tengo que hacer, como dice Martín, dentro de 20 minutos. Vamos a leer el libro de Hechos. Usted y yo, que creemos en Dios y en Jesús, somos hijos de Dios. Nosotros no somos lo que dicen ellos. Pero vamos a leer Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Ahora bien, mientras estaba en progreso el día de la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar. Y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados, y lenguas como de fuego se hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos. Vamos a leer el 14. Esto es el Pentecostés, el milagro del derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro se puso de pie con los 11 y levantó la voz y les hizo una expresión: varones de Judea y a todos ustedes los que son habitantes de Jerusalén, séanle conocido esto y presten oído a mis dichos. Estos de hecho no están borrachos como suponen ustedes, pues es la hora tercera del día. Por el contrario, esto es lo que se dijo por medio del profeta Joel. O Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus hijos soñarán sueños. Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Bueno, yo me quiero detener acerca de lo que dice, donde dice en el 17, en el versículo 17, y en los últimos días. ¿Usted piensa que estamos en los últimos días desde el año 1914? Esa fecha amañada, esa fecha falseada, esa fecha ridícula. Y que estamos en los últimos días desde ese tiempo, está en un error de doctrinar, de enseñanza, que no coincide con lo que dice la Biblia. Porque ¿sabe cuándo empezaron los últimos días? Aquí,
Cuando Pedro se levanta y dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas. Ahí empezó. Hablamos el otro día que 2000 años y algo de la presencia de Jesús en la tierra no son nada en la historia del hombre. Hace poquito se ha descubierto a pocos kilómetros de Jericó la ciudad de Magdala, la ciudad donde nació María Magdalena, y han sacado a la luz cosas, los braserillos, aún con carbón. Hace poquito estuvo Jesús aquí. Y una vez que se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, empezaron los últimos días. Una nueva era que terminará. ¿Quiénes son los apóstatas? Vamos a leer otro texto para terminar esta intervención de hoy. Y les pido disculpas porque se me va la lengua. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 22 de su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los contestatarios que estamos fuera, y los que ellos llaman apóstatas, y estamos orgullosos de eso porque somos libres, nosotros somos cuñas del mismo palo. Y no hay peor cosa que una cuña del mismo palo. Juan 5:22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio a su Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Él no honra el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hoy leímos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, que el que confía y cree en Jesucristo está en unión con Dios y que somos hijos de Dios. Pues para ser hijos de Dios tenemos que honrar al Hijo de tal manera como honramos al Padre. De la misma manera. Eso no ocurre dentro de los testigos de Jehová. Esto ha sido todo por hoy. Apóstata, sí, de la Watchtower, pero no de Dios y Jesucristo. Un abrazo, que tengan buena noche.